Hagen mantuvo en partido, mantuvo con esperanzas hasta el último minuto a Guatemala. Con las uñas de los pies la sacó, mirá. Con las uñas de los pies saca esa pelota. Muy bien Hagen, me encanta este arquero. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Oro, por supuesto. Nos encontramos con el único partido posiblemente que vamos a cubrir hoy. Depende de ustedes. Si ustedes rompen a like este video y quieren que estemos con el partido de Estados Unidos y Canadá, que es el segundo partido de esta jornada, ahí vamos a estar. Pero depende del apoyo que le den a este video, que es el de Guatemala contra Jamaica, el primer duelo de esta jornada de domingo que tuvimos de Copa Oro. Ayer pasó Panamá, ayer pasó México. Estuvimos ahí reaccionando, por supuesto, al partido de Panamá. La clasificación muy buena por parte de la selección panameña, que para mí es la clara candidata a quedarse con el título. Es la que mejor juega en lo que es fútbol, en lo que a fútbol se trata. Y el día de hoy yo esperaba una clasificación histórica a las semifinales por parte de los Chapines. Me esperaba algo más de Guatemala, me esperaba un plus, me esperaba así como esa cuota de suerte que quizás venía acompañando en los últimos partidos. La esperaba también el día de hoy, pero no se terminó dando. Una lástima, la verdad, porque para mí lo mereció empatar, aunque sea mínimo empatarlo. No tanto en cuanto a búsqueda, porque quizás en cuanto a búsqueda es un poco desprolijo lo que propone Guatemala. O sea, le cuesta todavía el encontrar triangulaciones rápidas, le cuesta el encontrar el tercer pase. Eso se nota dentro de la cancha, pero va por buen camino. Trabaja. Y de hecho esta clasificación histórica, luego de 12 años volver a estar en unos cuartos de final de Copa Oro, habla un poco del crecimiento que está teniendo el fútbol chapín en este último tiempo, y me pone contento ese crecimiento. Una lástima que no se pueda coronar con unas semifinales, por ejemplo, con una final que a mí me hubiese encantado, porque saben que a Guatemala la queremos mucho. Pero bueno, el día de hoy se encontró con una selección jamaiquina que tuvo 2 o 3 chances muy claras, hay que decirlo que es muy claras, porque Guatemala en un momento empezó a quedar muy descompensado y empezó a defender muy mal, verdaderamente muy mal. Jamaica tuvo sus chances y una de ellas la mandó a guardar, por lo tanto terminó ganando 1-0, y yo creo que es un resultado justo, me animaría a decir. ¿Mereció un poco más Guatemala? Y sí, o sea, se nota que me estoy contradiciendo completamente, ¿no?, con lo que estoy diciendo, pero porque, a ver, vamos a las pruebas, vamos al partido, y Jamaica mereció ganar, porque es la más prolija del partido, fue la más prolija, fue la que más gestó la jugada, fue la que más lo buscó, pero por otra parte Guatemala tuvo lo suyo. Entonces es un poco injusto el campeonato que venía haciendo Guatemala que se termine de esta manera. Pero bueno, el fútbol es así, ustedes saben cómo es, y lo importante es que siempre da revancha. Eso también es fundamental. Así que suscríbanse, activen la campanita, y ahora sí le vamos a dar play a lo que fue el resumen del partido entre Jamaica y Guatemala. Como bien les dije, los chapines que iban en busca de esa clasificación histórica, que por momentos pudo ser posible. Es más, hasta el minuto 51 que se desmoronó todo para mí con ese gol de Jamaica. Yo no me lo esperaba, por lo menos, y me animaría a decir que la mayoría de los chapines que estaban en la cancha tampoco se lo esperaban ese gol, porque quizás llegó cuando Jamaica estaba recién empezando el segundo tiempo, o sea, recién estaba entrando en el segundo tiempo, y Guatemala, con una desatención defensiva, termina dejando el gol en cara de Bell, que termina metiendo el 1-0 en el minuto 51. Pero fíjense lo que son las cosas, que en la creación, como bien les había dicho, 56% de posesión para Guatemala, tuvo mucho más la pelota, poca efectividad, es lo que les venía diciendo. Jamaica mereció llevarse el partido por la efectividad que tuvo, porque no se equivocó tanto con los pases, porque no se equivocó tanto con las jugadas de gol que tuvo. Miren esta jugada, por ejemplo. Esta jugada iba a definir lo que era el partido. Tuvo un mano a mano impresionante, pero impresionante. Es increíble el mano a mano que tiene Guatemala acá, después de una desatención defensiva. Bueno, lo tuvo Rubín ahí y pateó al medio del arco. Entonces, ya cuando empezás a agarrar ese tipo de jugadas, te das cuenta que puede llegar a terminar en una derrota. Porque en unos cuartos de final, en unas semifinales, en unos octavos, en una final, no podés cerrar. No se puede errar porque es a partido único en este tipo de competiciones, y si errás, le das la posibilidad a tu rival de que se levante. Jamaica buscó por su parte también. Están viendo que las llegadas de Jamaica son más
prolijas, como bien hablamos. Por un lado tenés la desprolijidad de Guatemala, que fue desprolijo a lo largo de la Copa Oro, que creo yo que es lo que está buscando. A poco está tratando de encontrar esos pases que sean efectivos, que lleguen al compañero, que no sean forzados. Y es lo que está buscando en este último tiempo, y yo creo que lo va a conseguir, pero no se le dio en esta Copa Oro. Hoy lo vi nuevamente, vi errando pases muy fáciles, muy sonsos, muy pases de 2 metros, de 3 metros, y Guatemala lo cerraba igual. Mientras que Jamaica, por su parte, era mucho más efectivo. Miren estos pases que están viendo son para mí lo mejor que vi del partido hasta el momento de la Copa Oro, tanto de Jamaica como de Guatemala. Era lo mejor que había visto, triangulaciones, buenos pases, buenas filtraciones. Este centro también es bastante bueno, y después termina una jugada de peligro que podría haber terminado en gol, pero bueno, por poquito no termina entrando, porque se tiraron a defender con uñas y dientes. Eso es lo que me gustó de Guatemala también, y creo que es lo que la mantuvo en partido. El primer tiempo podría haber tranquilamente perdido 1-0, ese primer tiempo, por las jugadas claras que tuvo, las jugadas netas que tuvo Jamaica, pero defendió el resultado con uñas y dientes. Guatemala lo defendió, los chapines en general lo defendieron con uñas y dientes. También un gran arquero como Hagen, que hoy quizás no tuvo tantas atajadas, tuvo 2 nada más, pero fue vital cuando lo llamaron. Cuando lo llamaron él respondió y estuvo ahí firme al pie del cañón para poder quedarse con la pelota en las manos. Entonces, como les venía diciendo, un primer tiempo con llegadas desprolijas por parte de Guatemala, con prolijidad por parte de Jamaica, más criterioso a la hora de atacar. Se notó, de hecho, en cada jugada que veíamos. Y el primer tiempo termina de esa manera, a los tumbos Guatemala, tirando centros al área, casi que desesperado, cuando el partido estaba 0-0 nada más. Y después, segundo tiempo recién arrancado, 5 minutos nada más, y Bell mete este golazo, porque hay que decir que es un golazo. Ahora, la desatención defensiva de los chapines es tremenda. Es tremenda porque están dejando un jugador solo en la línea que está entre el 4 y el zaguero central. O sea, entre el 4 y el 2, o el 4 y el 6, como quieran decirlo ustedes. Dejaron un hueco tremendo, una calle, una pasarela, la están viendo ahí. Y filtran un pase muy bueno, que encima está habilitado Bell, por eso mete el gol después, de Maral Gray. Sí, de Maral Gray es, ¿no? Sí, de Maral Gray. Gray es el que da la asistencia. Gray viene haciendo una muy buena Copa Oro, hay que decirlo también. Y después Guatemala empezó a buscar. A partir de este momento, Jamaica comenzó a hacer puro contragolpe. Puro contragolpe cada vez que Guatemala atacaba, porque estaba llegando con mucha gente. De hecho, esta es una de las más claras que tuvo en el segundo tiempo, minuto 61. Fíjense lo descompensado que quedaba atrás, que tenía que retroceder. Y Hagen acá, Hagen mantuvo en partido, mantuvo con esperanzas hasta el último minuto a Guatemala. Con las uñas de los pies la sacó, mirá. Con las uñas de los pies saca esa pelota, muy bien Hagen, me encanta este arquero, y qué lindo que lo haya encontrado Guatemala, porque una de las cosas que le faltaba para mí era un arquero parado, con personalidad ahí atrás, y Hagen lo tiene todo para mí, lo reúne todo para ser el arquero de Guatemala. Y como les decía, lo mantuvo en partido hasta el último minuto Hagen. Malas aproximaciones por parte de Jamaica, poca efectividad, están viendo ahí centros, tiro libre, jugadas de contragolpe que terminaron mal resueltas. Y la jugada más clara para mí que tuvo Guatemala en todo el partido, la están viendo ahí, junto con el mano a mano, por supuesto, de Rubín. Este cabezazo es muy bueno, muy limpio además. Lástima que no fue tan esquinado, pero después un atajadón del arquero jamaiquino que la saca. No fue muy esquinado, como bien les dije, pero qué sé yo, es un cabezazo, una estirada. Esta también es otra de las que tuvo. Situaciones para empatarlo las tuvo, pero el tema es así: cuando vos perdonás en este tipo de instancias, te vas a casa. Es así, no queda otra, y hay que aceptarlo como es. Si vos perdonás en este tipo de instancias, te vas a tu casa, y de esta manera Guatemala se queda fuera de la Copa Oro. Una lástima. Desde acá mis felicitaciones al pueblo chapín, porque la verdad es que en cuanto a apoyo y en cuanto a crecimiento, creo que hoy Guatemala podría estar en un top 3 de las selecciones que compitió en la Copa Oro, porque creo que Panamá también merece tener un párrafo aparte. Pero Guatemala, para mí, en combinación de todo, es la número 1. En cuanto a crecimiento en la competición,
rompió la racha de 12 años sin poder clasificar a los cuartos de final, es algo importante eso también, probando jugadores nuevos, probando sistemas nuevos, hay que decir las cosas como son, y encima el pueblo chapino, ustedes saben que apoya siempre, banca a la selección, en la cancha se nota cuando empujan, cuando alientan, y me hubiese encantado verlo en semifinales, pero bueno, el fútbol es así, lo importante es que siempre hay revancha, va a haber revancha para Tena, va a haber revancha para la selección guatemalteca, y por supuesto ahí vamos a estar acompañándolos. Así que gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Si quieren que hagamos el video de Canadá contra Estados Unidos, con gusto rompan el like del video y vamos a estar ahí. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.